Lo que tenemos en estos pasajes, estos versículos, es el relato de dos guerras que tuvieron los israelitas. Las batallas contra Sejón y Og. Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron al encuentro de Israel para pelear con ellos. Si nosotros leemos el capítulo 2, versículo 32 del pasaje, note que dice, y nos salió Sejón al encuentro, y él y todo su pueblo para pelear en Yahaza. Y si miramos el capítulo 3, versículo 1, volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió el encuentro, Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Ahora, contrario a lo que les dijo cuando pasaron por la tierra, ¿se acuerda la semana pasada? Por la tierra de Saúl, por la tierra de Moab y por la tierra de Amón, la instrucción aquí fue que no tuvieran miedo, sino que los enfrentaran. A estos ejércitos sí debían enfrentarlos. Vamos a leer brevemente una vez más cómo se dio todo esto. Leamos el versículo 33 hasta el 36 del capítulo 2. Note cómo lo dice. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos a ninguno. Versículo 35. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Versículo 36, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová, nuestro Dios, en nuestro poder. Y lo mismo, note cómo lo dice en el capítulo 3, versículo 3. Ya esto es con Og, rey de Basán. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Así como lo leímos la semana pasada en el capítulo 1, antepasada, Dios había entregado a los israelitas para que perdieran la guerra contra los amorreos. Ahora ellos vencen porque el Señor entregó en sus manos a estas dos naciones. Él les dio el poder, Él les dio la victoria para vencer a Sejón y a Basán. Y esto era la primera parte de la conquista de la tierra prometida. Estas fueron las primeras batallas que Israel empezaría a librar como parte de la entrada y posesión de lo que Dios les había dado. Así que en un sentido, con las batallas contra Sejón y contra Og, se da inicio a una serie de batallas para conquistar la tierra prometida. Lo que hemos leído nos demuestra, mis hermanos, que Dios era la razón de por qué unas veces los israelitas eran derrotados y otras vencían. Muy importante. Dios era la explicación definitiva y final de sus victorias y sus fracasos, de sus derrotas y de sus triunfos. Era el Dios de Israel que estaba detrás de todo esto. Las victorias de Israel nunca fueron porque los israelitas eran más fuertes, o porque tenían más armas, o porque eran más valientes. Sus triunfos siempre fueron a causa de Dios. El poder venía de Dios, la habilidad venía de Dios, la valentía que ellos tenían también. Usted recordará que hubo incluso veces en las que Israel venció sin que tuvieran que pelear físicamente. Solo leemos
en el Antiguo Testamento. Sus enemigos salían corriendo y en otras ocasiones, como en el libro de Jueces, cuando el ejército fue como de 30,000 hombres, el Señor le dijo a Gedeón: no necesito a los 30,000 hombres, solamente dame 300. Y vencieron. ¿Por qué vencieron? Porque el Señor estaba con ellos. Ahora, el texto también nos señala que la tierra prometida fue entregada por Dios, pero no sin guerra. El hecho de que el Señor les diera una tierra no excluía la necesidad de que ellos resistieran, pelearan y vencieran a sus enemigos. Ahora, eso no solo fue así cuando ellos tenían que entrar incluso ya dentro, ya instalados en la tierra prometida. Israel tuvo que hacer frente a las naciones paganas y a sus enemigos. Por eso decimos, la tierra prometida fue entregada por el Señor a su pueblo, pero ellos debían batallar. Eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje a grandes rasgos, capítulo 2, versículo 26, hasta el capítulo 3, versículo 11. El Señor les dio la victoria. El Señor les había entregado una tierra, pero ellos debían pelear y batallar para tomar posesión de ella. Ahora, hay algunas cuestiones que el pasaje nos presenta y que nosotros debemos explicar. La primera es breve y tiene que ver con la soberanía de Dios para endurecer el corazón del rey de Sejón. El texto lo presenta de esa manera, que el Señor fue que endureció el corazón, el espíritu, ¿verdad? Eso mismo es un reflejo, usted recordará, de lo que pasó con Faraón. ¿Se acuerda? En Éxodo se nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón para que vaya y persiga a su pueblo. Salomón decía en el Proverbio 21:1, así como las corrientes de agua, the streams of water, es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige a donde Él quiere. Es decir, el corazón de todos los que están en autoridad, en este caso, la persona en mayor autoridad en ese tiempo eran los reyes. Así como las aguas, dice, el corazón de un rey está en la mano del Señor. Y no dice reyes piadosos, no dice reyes impíos, dice reyes. El corazón de un rey está en la mano de Dios y Dios lo inclina a lo que Él quiere para sus sabios y buenos propósitos. Entonces, la razón por la cual ellos se enfrentaron a Sejón, de acuerdo a este pasaje, es porque Dios había endurecido ese corazón para que los resistiera y para que ellos se opusieran a Israel. Esa es la primera observación que quería hacer. Pero la segunda es que el pasaje dice que los niños también fueron muertos. Ellos destruyeron la ciudad, ellos destruyeron la población y tenemos que darle nosotros sentido a esto de la muerte de los niños. Esto puede producir alguna forma de sensibilidad, inquietud e incluso resistencia en algunos lectores. Yo no tengo problema que el incrédulo se erice y se alarme con esto. Lo preocupante es cuando un creyente se alarma por esto. Porque la primera impresión es que parece muy fuerte que Dios mate a los niños inocentes. Una lectura superficial de este pasaje y de la Biblia puede despertar alguna sospecha o a una sensación de injusticia en Dios o de falta de compasión de su parte. El texto dice, y mataron también a los niños. Y han habido muchas maneras de explicar esto y de dar sentido a esto.
Creo que algunas veces se trata de librar a Dios y quitarle responsabilidad por la muerte de estos niños. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Hay 4 cosas que me gustaría mencionar para darle sentido y explicación a esto de cómo que mataron también a los niños. Pobrecitos los niños inocentes, dirían. Hay personas que esto de aquí les supone un obstáculo para creer en el Dios de la Biblia o para creer en la bondad del Dios de la Biblia. Hay 4 cosas que me gustaría y creo que es pertinente que podamos mencionar. Primero, en un sentido, los niños son inocentes, pero en el sentido más importante no lo son. Son inocentes en el sentido de que hasta ese momento, no han hecho mal contra nadie, no han hecho ningún mal en su corta existencia, no han cometido alguna falta de que acusarlos. En ese sentido podemos decir que son inocentes. Pero en esencia, ante Dios, los niños, como todo ser humano, también están bajo la condena de Dios. Eso es lo primero. No hay personas inocentes en la existencia. El único inocente se llama Jesús de Nazaret. Así que no hay injusticia aquí. Como decía el ya fallecido R.C. Sproul, Dios no le debe misericordia a nadie. Porque si Dios le debiera misericordia a alguien, no sería misericordia. Lo segundo, para tomar en cuenta y leer este pasaje a la luz de toda la revelación, de toda la escritura, es que estamos en un contexto de guerra. La humanidad perversa se está enfrentando a Dios. Esas naciones con sus niños incluidos son parte de una humanidad que resiste a Dios, que aborrece a Dios y que son enemigos de Dios. Número 1, no hay inocentes. Número 2, es un contexto de guerra. Número 3, es que la Biblia enseña que Dios es el dador de la vida. ¿Podemos afirmar eso? Y por eso solo Él tiene toda la autoridad. ¿Para qué? Para quitarla. Si un cristiano confiesa, Dios es el dador de la vida, no es consistente decir, y Él es el que la quita, como quiere y cuando quiere. El problema con eso está resuelto. No tuviéramos que decir nada más. No decía Job, tú quitas, tú das. Jehová dio, Jehová quitó, incluyendo la vida. Sea el nombre de Jehová bendito. Una más, una cuarta. Y aquí nosotros los cristianos tenemos un sólido argumento. No podemos perder de vista que estas naciones, con sus niños incluidos, estaban en el camino de Dios. Esas naciones estaban oponiéndose a todo lo que Dios quería hacer para salvar al hombre. Esa tierra, mis hermanos, era el lugar donde su pueblo se establecería para traer al Salvador del mundo, ¿verdad? Y todas esas naciones con su pecado, su maldad y su resistencia se colocan no solo contra Dios, sino también contra sus sabios y eternos planes de salvar pecadores. Antes de acusar a Dios como uno que no tiene compasión, que no es justo, no perdamos de vista que es precisamente el Dios compasivo y justo el que salva. Dios no puede ser acusado de falta de compasión o injusticia,
por ordenar la muerte de los niños, porque ese mismo Dios se ha mostrado compasivo y justo al castigar a su Hijo para nuestra salvación. ¿Estamos, mis hermanos? Estas muertes no deben ser vistas como genocidios, sino como parte del plan divino para traer salvación a toda la humanidad. Hacemos bien al pensar en esto. Todas estas naciones, cuando leemos pasajes como esto o como el que encontramos en Josué, por ejemplo, todas estas naciones resisten a Dios y a sus planes para redimir a la humanidad. Pero Dios debe continuar con sus justos, sabios y buenos propósitos. Si después de esto alguien dice, todavía no lo entiendo, voy a adelantarme, voy a hacer fast forward en Deuteronomio y vamos a ir a Deuteronomio. No tiene que buscarlo, se lo voy a decir, algún día vamos a llegar allá. Algún día, Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, las reveladas le pertenecen a los hombres. Si algún día usted como creyente llega a un punto donde usted dice, no encuentro una explicación, es porque Dios no ha decidido revelar. Ahora, con respecto a esto, ya Dios reveló lo más importante. Cristo Jesús es la revelación última y definitiva del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios. Amén, mis hermanos. No sé si para usted, pero para mí, con el solo hecho de saber que Dios es el que da la vida, Él la puede quitar. Yo no tengo que ir a ningún texto más en la Biblia. Él es el dueño de la vida, Él tiene poder para quitarla, pero no solo poder para quitarla, Él tiene el derecho para quitarla. Él decide cuándo y también decide cómo. Si Dios no decidiera eso, hay alguien más que está en control de la muerte de los seres humanos y ese escenario es terrible. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de un Dios en control de las cosas. ¿Cómo habla este pasaje a nosotros, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento? Hay tres cosas que quiero decir. Número uno, para forma de aplicación. Israel entra en estas dos batallas. Dios le dice, entren y ellos vencen. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros hoy día? Número uno, diciendo que la vida redimida es una batalla espiritual. Número dos, la batalla espiritual se lucha con armas espirituales. Y número tres, la batalla espiritual es una batalla ya ganada. La vida en Cristo es también en esencia una vida marcada por la oposición y el conflicto. Al igual que pasó con Israel, que después de ser redimidos, ellos tuvieron que pelear. Así los creyentes también experimentamos oposición y conflicto y debemos batallar. Así como ellos tuvieron que enfrentar guerras, la vida con Dios no está exenta de luchas y batallas, pero la lucha espiritual del creyente es una de carácter espiritual, valga la redundancia. Las batallas terrenales de Israel con enemigos terrenales nos señalan hacia batallas y enemigos espirituales. Simbolizan nuestra guerra espiritual y nuestros enemigos espirituales. Estas guerras, cuando uno lee de las guerras de Israel, nosotros tenemos que mirarlo como metáforas de las verdaderas guerras. La vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una batalla, mis hermanos.
No es un camino ajeno, sin luchas. Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Él mismo describió su vida, su caminar cristiano. En 2 Timoteo él decía: yo he peleado. Ya estaba a punto, él sabía que lo iban a matar. Y él describe su vida diciendo: yo he peleado la buena batalla. La vida redimida no está libre de luchas y de una batalla constante por la fe, una batalla constante por nuestras almas, por el evangelio, por la santidad, por el reino de los cielos, por la iglesia, por el propósito de Dios. Una batalla por nuestros matrimonios, mis hermanos, una batalla por nuestros hijos, una batalla por nuestras familias. La vida cristiana es una lucha, mis hermanos. Es una lucha contra los poderes de las tinieblas, decía Pablo en Efesios 6:12. No tenemos lucha, ¿se acuerda? Contra sangre y carne, sino contra poderes de las tinieblas. Es una lucha también con nuestra carne. Y esto le da la perspectiva completa a nuestro entendimiento de la batalla espiritual. Porque un gran sector de la iglesia piensa que solamente luchamos con demonios. Y en todo ven un demonio. Llegan a su casa: oh, yo vi un demonio que entró y salió. Y todo es en función de demonios. Y aunque eso es un aspecto, tenemos lucha con poderes espirituales, pero el primer enemigo está aquí dentro de nosotros. Pablo llamaba las obras de la carne en Romanos 8:13. Si hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Si hacemos morir las obras de la carne. Estaba hablando de esa naturaleza corrompida, del hombre viejo que está en nosotros. Y es una lucha sangrienta, brutal, mis hermanos. Las pasiones pecaminosas, la ira. La ira es una pasión a la que tenemos que enfrentar y no dar tregua. Nunca justificarla, nunca maquillarla. Por ira las personas pierden sus trabajos. Por ira las personas se van de los lugares que no deberían irse. Por ira los matrimonios se terminan. Por ira personas terminan peleando en la cárcel. Es una lucha con el orgullo. Una lucha con el orgullo constantemente. Es una lucha contra el egoísmo, contra la codicia, contra la vanidad de nuestros corazones, contra la lujuria. La vida cristiana es una batalla, mis hermanos. Y es una lucha contra el mundo. Jesús dijo: el mundo los va a aborrecer. Dos, la batalla espiritual se lucha con armas espirituales. Pablo decía en 1 Corintios 2, 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas de esta guerra no son carnales, no son humanas, no son físicas. La batalla de la fe se pelea con armas espirituales. No tenemos que pelear físicamente. Según Efesios, las armas que usamos son la oración, la santidad y justicia de vida.
con nuestra mente enfocada en la salvación. Por eso es que él decía, el casco de la salvación. Peleamos con la espada de la palabra de Dios. Y de acuerdo a Santiago 4:7, peleamos sometiéndonos a Dios para que el diablo huya de nosotros. Son todas juntas. No es que esto utilizo, no esto, son todas juntas. Todas son nuestras herramientas y armas de guerra, mis hermanos. La oración, la obediencia a Dios, la sumisión a Dios, la palabra de Dios, el compañerismo con el pueblo de Dios, son armas de guerra que el cristiano tiene. No es con poder humano, no es con recursos humanos, no es con fuerza terrenal, no es con conexiones. La manera como peleamos es haciendo uso de los medios que Dios ha puesto. Por eso, si no me equivoco, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y los jóvenes cristianos jugando PlayStation. Y las mujeres metidas en el Facebook. Y los hombres dejando de orar. Afuera de nosotros, de nuestra vida, hay un león ¿qué usted cree? ¿Qué impresión quería dejar Pedro en nosotros? Una sensación de alerta, mis hermanos. Nosotros no podemos faltar a la iglesia porque estamos en medio de una guerra. No, es que mi familia vino de Perú. Pues tráela, no quieren venir. Usted venga y que se queden en la casa cocinando para que cuando usted regrese tenga algo que comer. Usted no puede faltar a la iglesia. Mi amado hermano, estamos en una guerra. Sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No podemos dejar de congregarnos con el pueblo de Dios. No podemos dejar la oración. Si algún hermano, alguna hermana te pregunta, tú has estado orando y usted no ha estado orando, primero no mienta y segundo, no diga, no, hace rato que no oro. Llore por eso. Llore y diga, ¿sabe qué? No he estado orando. ¿Cómo he descuidado mi vida de oración? Si afuera hay una guerra, una batalla, y adentro en mi casa hay una batalla por el alma de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. No descuides la palabra. No descuides. Efesios 6 dice que esto es la espada del Espíritu. Yo sugeriría a muchos de ustedes, si usted no tiene una vida de oración estable, amado hermano, amada hermana, usted no tiene nada que hacer en las redes sociales. Usted no tiene nada que hacer en el gym. Seis horas en el gym en una semana, porque es una hora. Calcula cuánto tiempo de oración tienes. Esto es una guerra. Esto es una batalla. Israel batalló con enemigos físicos. Nosotros tenemos un enemigo espiritual poderosísimo. Y no podemos cruzarnos de brazos. Mis hermanos,
¿Saben una cosa? Aquí en Estados Unidos estamos demasiado cómodos. Demasiado cómodos. Llamas a una persona para que vaya al grupo y se molestan contigo. Es para tu bien que tú estés con tus hermanos. Tú necesitas tus hermanos. No te creas superior. No te creas que estás por encima del compañerismo con tus hermanos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros necesitamos la iglesia de Cristo, estar todo el tiempo sobre nuestra guardia. Cuando teníamos 12, 13 años, yo creo que he contado esto como 25 veces, mi papá nos metió a mí y a Marlon a aprender boxeo. Y lo único que yo me acuerdo que saqué como lección, porque nos ponían a hacer sparring con otros boxeadores, pero eran tipos de 40 años, 30 años. Usted le daba un golpe en su cara, usted se doblaba la muñeca porque era una cara durísima. Y lo que ellos nos decían era: sube la mano, sube la mano, sube la mano. Él quería todo el tiempo aquí. Sea que tú estés dando con una, tú no bajes esto, porque si tú bajas estás desprotegido. Hay muchos cristianos que están desprotegidos por su falta de oración, falta de lectura de la palabra, falta de compromiso con la iglesia, falta de tener a su alrededor gente que le esté hablando, exhortando. Mis hermanos, esto no es un juego. Esto no es un juego. Yo no dejo de sorprenderme cuando las personas dicen: es demasiado ir a un grupo los martes. ¡Wow! Yo no he podido superar eso. Usted tiene que orar por mí, por favor, porque no he podido superar eso. No, es demasiada actividad, pero usted le dedica tiempo a otras cosas. En algo estás invirtiendo tu tiempo. No hago nada, solamente llego a la casa y miro Netflix. No, yo me quedo en mi casa mirando documentales edificantes. Usted necesita la iglesia. Mis hermanos, si usted ha descuidado ese aspecto del compañerismo, yo le exhorto desde ahora que empiece a orar y a hacer planes para que el año que viene usted pueda decir: ¿sabe qué? Yo tengo que hacer un mayor esfuerzo para ir a los grupos. Y no faltar. Y sí, hay algunos que no van a poder por las cuestiones del trabajo y hay situaciones que se presenten. Pero lo que pasa, el problema es cuando usted planifica faltar. Y si usted ha perdido motivación y gozo por eso, pídale a Dios: Señor, ayúdame. Ellos no están mal, yo estoy mal. Porque si usted le tiene alergia al compañerismo, el problema no es la iglesia, porque Cristo está en medio de su iglesia. Si usted tiene desconfianza, si usted ha perdido motivación, pídale a Dios que Él le va a dar. Nosotros necesitamos de la iglesia, mis hermanos. Esto es una guerra y la guerra no se puede pelear solos. Mejor son dos que uno, dice la palabra. Nosotros necesitamos la iglesia porque estamos en medio de una guerra. Pero quiero terminar con esto. La batalla espiritual es una batalla ya ganada, mis hermanos. La gran diferencia para los cristianos es que nuestra lucha no es para ver si ganamos, porque la batalla ya la ganó Cristo. Juan 16:33. ¿Se acuerda? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué? Mundo. Esto es importante. Esto es muy importante. Porque nosotros no peleamos para ser salvos, peleamos porque somos salvos. No luchamos para convertirnos en hijos de Dios, luchamos porque somos hijos de Dios. No entramos en guerra para ir al cielo, no, sino porque reconocemos que nuestro camino al cielo es un camino de luchas, de guerras y batallas. Nuestro camino a la gloria, mis hermanos, es un camino de lucha y oposición como Cristo, quien para redimirnos experimentó esto, resistencia y oposición.
Así que nuestra batalla espiritual es una batalla ya ganada. Escuche cómo lo decía Pablo a los Corintios, 2 Corintios, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y Romanos 8:37, antes en todas estas cosas, y está hablando de aflicciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, no batallamos para recibir algo, batallamos porque lo que hemos recibido es tan glorioso y digno de que nosotros batallemos. No es que nuestra salvación depende de nuestra lucha. Yo diría, en consonancia o haciendo eco a lo que Pablo enseña, nuestra lucha da expresión de la victoria que ya tenemos en Cristo. La batalla decisiva la peleó Cristo y la ganó. Él luchó, Él venció y conquistó al pecado, al diablo y a la muerte. Por eso nosotros no peleamos para ver si obtenemos victoria. Peleamos como vencedores, como victoriosos y luchamos contra el pecado, contra el diablo, porque en Cristo ya tenemos la victoria. En el camino, porque aquí tampoco se trata de ser triunfalistas. No se trata de ser triunfalistas y de negar la aflicción en nuestras vidas. Hubo un tiempo que el cristiano le preguntabas ¿cómo está? Y te decían en victoria. Porque para muchos de ellos confesar que estabas en aflicción era un sinónimo que no tenías fe. Y tú lo veías con el ojo moreteado, rengueando y en victoria. No, hay lugar para confesar, sí, estoy pasando un tiempo difícil, pero estoy confiando en Dios. Él me va a sostener, Él me va a preservar. En el camino vamos a ser derrotados. Vamos a perder, vamos a recibir golpes, vamos a fracasar. El Evangelio es lo único que libera al pecador para fracasar sin que eso sea lo más definitivo. Nuestros tropiezos no nos definen. Nuestros fracasos en la lucha tampoco es lo más definitivo. Lo más decisivo de nuestra existencia no es la experiencia en la batalla espiritual, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Lo más definitivo es lo que hemos recibido en Cristo y lo que somos en Cristo. Pablo dice, Él nos lleva en triunfo y dice, somos más que vencedores. Nuestra lucha con el pecado, con el diablo y con el mundo es real, es intensa y agotadora. Es natural que nos desgastemos. Es natural que nos desgastemos. Es lógico que temporada de nuestra vida sintamos el peso, el rigor de la guerra, de la oposición, de la lucha. Y vamos a sentir que nuestras fuerzas no dan. Si no te ha llegado como creyente, te va a llegar. Pero nosotros podemos confiar. Nuestra batalla es un poderoso testimonio de que somos de Cristo. Sigamos luchando, peleando la buena batalla. Tu enemigo no es tu esposo. Amada hermana, tu enemigo no es tu esposo. Amada hermana, que tienes cónyuge no creyente, tu esposo no es tu enemigo. Tu esposo no es tu enemigo. Tu enemigo se llama tu corazón y el diablo.
Tu enemigo no es tu jefe. Tu enemigo ni siquiera es un hermano o una hermana de tu iglesia. No nos desenfoquemos. No perdamos energía y tiempo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que resistáis, para que podáis estar firmes. Sabiendo esto, vamos a llegar con un par de costillas rotas, cojeando, con un ojo morado al cielo. Pero vamos a llegar porque Cristo va a asegurarse que nosotros lleguemos. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Y te vas a caer y te vas a parar otra vez. Y lo vas a intentar otra vez. Y tú vas a decir, no puedo. Y el Señor dice, exacto, no puedes. Pero todo lo puedes en mí, que te fortalezco. Dios te va a dar la gracia para seguir siendo fiel y perseverar, aunque todo se caiga a tu lado. Él nos va a dar la gracia. Él está con nosotros. Él no nos deja. Él no es un salvador que nos dice, ya te di todo, anda tú y cuando venzas tú me avisas. ¿Qué clase de religión sería esa? Pero Él nos dice, aquí yo estoy contigo, todos los días, yo te voy a sostener. El día que tú caigas hondo, ahí va a llegar Cristo. Y ahí va a estar Cristo. Y Él te va a sostener. Y Él te va a dar la fuerza para perseverar. Y cuando tú perseveres, tú vas a decir, la verdad es que yo tengo este tesoro, pero en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no mía. Es gloria a Él que le tengo que dar. Si usted tiene 20, 30, 40 años en el Evangelio, nunca se lleve el crédito. Cristo te ha preservado hasta el día de hoy. Y tú has enfrentado seguramente, podemos escribir un libro entero con todas tus luchas. Pero has preservado porque Cristo ha estado contigo. Y Él te ha sostenido y te va a seguir sosteniendo. El cristianismo es lo más extraordinario que hay, mis hermanos. Y Cristo es lo más glorioso que nosotros tenemos. Amén. ¿Podemos orar? Señor, tu palabra nos enseña que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto nos dices que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estemos firmes. Ayúdanos a ceñir nuestros lomos con la verdad, a vestirnos con la protección de la justicia, a calzarnos los pies con el evangelio de la paz, a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Ayúdanos a tomarnos del casco de la salvación y la espada de tu espíritu, que es tu palabra. Ayúdanos a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia y súplica por los santos. Señor, nosotros peleamos con tus armas y desde el lugar de estar del lado de Cristo.
Por eso en Él somos más que vencedores. Podremos caer, fracasar en el camino, intentarlo y volver a caer. Incluso hay veces tirar la toalla. Pero a nosotros no nos define nuestro rendimiento y nuestra performance en la guerra. A nosotros nos define lo que Cristo es e hizo para nosotros. Tenemos esperanza. Renueva nuestra visión de esta realidad llamada guerra espiritual. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro ánimo. Ayúdanos a hacer uso de todos estos medios que tú pones a disposición nuestra. Y que continuemos batallando, Señor, por nuestras almas, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestro caminar en santidad, por nuestra iglesia, por el Evangelio. Oh Señor, te lo pedimos y en ti confiamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.